Una chica callada, un profesor arrogante y un piano. Lo que comenzó como un cruel intento de humillarla, se convirtió en un momento que silenció a toda la clase y destrozó los orgullosos egos. No creerás cómo le dio la vuelta a la situación. No con palabras, sino con música. Las puertas de la Academia Willow Ridge se abrieron de par en par bajo el sol de la mañana, mostrando la grandeza de una de las escuelas secundarias más prestigiosas de Virginia. Autos lujosos rodaban hasta el estacionamiento, donde grupos de estudiantes bajaban, vestidos con ropa elegante, cargando bolsos de diseñador y exudando confianza. La risa resonaba en el patio pavimentado de mármol, donde aquellos nacidos en el privilegio pertenecían de forma tan natural como respirar. Un poco más lejos, Alisa Carter bajó en silencio del viejo autobús escolar, sus zapatillas ligeramente desgastadas, tocando suavemente la acera. Nadie se giró a mirarla. Nadie la recibió. En Willow Ridge, Alisa no era un nombre que destacara. No tenía su propio auto, ropa costosa, ni el cabello perfectamente arreglado como las otras chicas. No pertenecía al mundo de los ricos, y ellos no se molestaban en ocultarlo. Alisa ajustó las correas de su mochila y caminó rápidamente entre los grupos de amigos que charlaban. No quería atención, pero eso nunca era fácil. Madison Harrington se aseguraba de que siempre fuera mencionada de la peor manera. Madison Harrington, con su sedoso cabello rubio y sus afilados ojos azules, era la personificación de la perfección a los ojos de los profesores y los padres. No solo era hermosa, sino también la hija de una poderosa familia con influencia tanto en la política como en las finanzas. Para Madison todo podía comprarse: poder, fama e incluso el control sobre los demás. ¿Y Alisa? Era una mancha en el cuadro glamuroso de Madison. Miren, es la chica de la beca. La voz de Madison resonó desde lejos mientras Alisa cruzaba el patio. Me pregunto si tiene suficiente dinero para el desayuno hoy. Una de las amigas de Madison soltó una risita. Apuesto a que no, pero tal vez ruegue por comida en la iglesia como siempre hace. Alisa se mordió el labio, pero no se detuvo. Estaba acostumbrada a esas burlas. En Willow Ridge todo giraba en torno al dinero. Los que no lo tenían eran invisibles. Pero ser ignorada a veces era mejor que ser el blanco de Madison. Después de cada largo día en la escuela, Alisa no regresaba a una mansión ni a un lujoso restaurante como sus compañeros. Volvía a su pequeño apartamento, donde su madre, Monica Carter, seguía trabajando en su turno en el hospital. Su apartamento no era grande, pero siempre era cálido. Mónica, a pesar de estar agotada por las largas jornadas, siempre intentaba pasar tiempo con su hija, pero Alisa sabía que su madre había sacrificado mucho. ¿Cómo estuvo la escuela hoy, cariño?, preguntó Mónica forzando una sonrisa, aunque sus ojos oscuros revelaban la falta de sueño. Igual que siempre, mamá, respondió Alisa, ocultando brevemente la frustración de otro largo día sintiéndose menospreciada. Pero había una cosa que hacía a Alisa diferente, algo que Madison y personas como ella nunca podrían arrebatarle: la música. Desde que era niña, Alisa había amado el sonido del piano. Mientras otros niños jugaban con muñecas o veían dibujos animados, ella pasaba horas sentada frente al viejo piano de la iglesia local, dejando que sus pequeños dedos se deslizaran sobre las teclas desgastadas. No tenía maestro ni libros de música nuevos, pero eso no la detuvo de aprender. Escuchaba a Debussy, Beethoven y Chopin en su viejo teléfono e intentaba tocarlos con sus propias manos. Practicaba con todo su corazón, pidiendo prestados libros de música de la biblioteca y estudiando cada nota. No solo tocaba el piano, vivía en la música. Pero en Willow Ridge su sueño no tenía lugar. El piano era una materia para la élite. Niños como Madison tenían los mejores maestros, contratados por sus padres, practicando en costosos pianos de cola. Y Alisa solo podía tocar en silencio en la esquina de la iglesia cuando nadie estaba cerca. Nunca había osado tocar frente a otros. Pero todo eso estaba a punto de cambiar en un solo instante. Ese día, Richard Grayson, el profesor de música de la escuela, anunció que los estudiantes tendrían que interpretar una pieza de piano improvisada en clase. Quiero verlos expresar emoción a través de la música, no solo tocar piezas que han memorizado, dijo con voz seca y severa. Madison, con su mirada altiva, obviamente sería el centro de atención. Tocaba el piano desde los 3 años y había actuado en los principales eventos de la escuela. Alisa no quería participar, pero el señor Grayson no le permitió escapar. Alisa Carter, ¿te gustaría intentarlo? ¿O solo estás acostumbrada a escuchar música con audífonos? Toda la clase contuvo el aliento y luego estalló en risas.
Madison sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos y mirándola, con un destello desafiante. Alisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. El señor Grayson quería humillarla. Madison quería verla fracasar. Alisa podía negarse. Podía sacudir la cabeza y quedarse quieta, dejando que todo pasara como siempre. Pero una parte de ella no lo permitiría. Pensó en las largas noches practicando en silencio, en los sueños que nunca había tenido el valor de expresar, y entonces se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Alisa Carter caminó hasta el piano y por primera vez en su vida decidió mostrarle al mundo su talento. Alisa se quedó allí, con la mano agarrando ligeramente el borde de su uniforme, su respiración entrecortada pero apresurada, mientras todas las miradas en la clase se clavaban en ella. El aire se volvió denso con anticipación, no del tipo entusiasta sino del cruel. Todos querían verla tropezar, verla fracasar, verla convertirse en la burla de una sala llena de personas que nunca habían tenido que luchar por una oportunidad. Y en el centro de todo, Richard Grayson la observaba con una sonrisa llena de significado. Richard Grayson era un hombre de unos 50 años, delgado pero con gestos que exudaban autoridad, el tipo de poder construido tras años de golpear el escritorio, con una regla sin necesidad de alzar la voz. Era un profesor de música de larga trayectoria, que llevaba más de 2 décadas enseñando en la Academia Willow Ridge, y su reputación entre los padres de la élite nunca había decaído. A los padres ricos les gustaba. Les gustaba la forma en que impulsaba a los niños con potencial, a los estudiantes cuyas familias podían pagar costosas clases privadas, a los niños que ya eran privilegiados y solo necesitaban un pequeño empujón para llegar a la cima. Organizaba lujosos conciertos, competencias internas donde brillaban los rostros seleccionados, y aquellos que no cumplían con sus estándares quedaban relegados como espectadores silenciosos en las últimas filas. Y para el señor Grayson, Alisa Carter no pertenecía a ese escenario. Nunca se había preocupado realmente por estudiantes como ella. Los niños sin respaldo familiar, sin formación musical formal, sin tutores privados guiando cada nota. En sus ojos, Alisa era solo un nombre borroso en la lista de asistencia. Una estudiante con calificaciones lo suficientemente buenas para no ser expulsada, pero nada que valiera su atención. Y entonces, cuando la vio sentada allí, en silencio, en medio de las risas de Madison y sus amigas, una idea repentina surgió en su mente. Una lección. Una lección para recordarle a Alisa Carter que no tenía lugar allí. El señor Grayson caminó lentamente hacia el centro de la clase. El sonido de sus zapatos de cuero, golpeando el suelo de madera, hizo que la habitación se sumiera aún más en el silencio. Entonces, con un tono pausado, habló. Alisa Carter, tal vez te gustaría intentarlo, o simplemente estás acostumbrado a escuchar música con auriculares. Sus palabras no fueron fuertes, pero eran afiladas como una hoja bien afilada, y de inmediato la clase estalló en carcajadas. Madison sonrió con suficiencia, cruzando los brazos, mientras otros se giraban para susurrar, intercambiando miradas burlonas. Algunos incluso se taparon la boca como si contuvieran la risa ante algo demasiado gracioso. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo estaba pidiendo a un estudiante que se pusiera de pie y tocara. Estaba señalando a alguien que, en su opinión, no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Estaba creando una situación que sabía que haría sentir incómoda a Alisa, que minaría su confianza frente a sus compañeros, que le mostraría que algunas puertas nunca estaban destinadas a abrirse para personas como ella. Alisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería levantarse. No quería convertirse en el entretenimiento de personas como Madison. No quería darle a Mr. Grayson lo que quería. Sabía que podía negarse. Podía sacudir la cabeza, decir que no quería tocar, decir que no era buena en el piano, decir que no había practicado. Seguramente él no la obligaría. Aunque tenía poder, no podía forzar a un estudiante a tocar frente a la clase. Pero si hacía eso, si se quedaba sentada, si se negaba, se convertiría en la verdad. La risa, las miradas despectivas, todo afirmaría que Alisa Carter no era nada especial, que no merecía la música, que solo era una chica pobre que no sabía hacer otra cosa más que soñar. Apretó el puño. Entonces, en un breve pero decisivo momento, levantó la mirada. Fijó la vista directamente en los ojos del señor Grayson, esos ojos que aún brillaban con expectativa, esperando verla negar con la cabeza, esperando verla admitir que tenía demasiado miedo. Pero en su lugar, Alisa tomó una profunda respiración y lentamente se puso de pie.
La habitación pareció encogerse mientras la chica de 15 años caminaba hacia el centro de la sala, cada paso pesado, como si toneladas de peso la arrastraran hacia abajo. Todos los ojos permanecían fijos en ella, pero esta vez no era solo burla. También había una cierta curiosidad. Madison entrecerró los ojos, observando cada movimiento de Alyssa, como si no pudiera creer que esta chica se atreviera a aceptar el desafío. El señor Grayson arqueó una ceja, luciendo ligeramente sorprendido, pero rápidamente ocultó la expresión con una pequeña sonrisa. Alyssa caminó hacia el gran piano en el centro del salón, la silla de madera fría bajo ella. Al sentarse, sus manos descansaron sobre las teclas. La risa había cesado, pero el aire seguía pesado con la expectativa. Sabía que no podía permitirse cometer un error. Sabía que si tocaba torpemente, si revelaba siquiera un atisbo de duda, nadie jamás la dejaría olvidarlo. El señor Grayson cruzó los brazos y asintió, con un desafío en sus ojos. Adelante, Carter. Todos estamos esperando. Alyssa cerró los ojos, tomó una respiración profunda y cuando los abrió, sus dedos comenzaron a moverse. Una nota resonó. Una nota, luego dos. Suaves, delicadas, como una brisa pasando sobre lo más seco y pesado, la sala contuvo la respiración. El primer sonido se expandió, una nota baja y suave como una gota de agua cayendo en un estanque inmóvil. Pero antes de que pudiera resonar completamente, una risa ahogada se escuchó en algún lugar del aula, rompiendo la frágil atmósfera que Alyssa intentaba crear. Lo sintió de inmediato, una pesada presión invisible sobre su pecho, como si cada nervio de su cuerpo se hubiera tensado de golpe. Ojos. Docenas de ellos la estaban observando, no con curiosidad o expectativa, sino con burla. Desde la esquina del salón, Madison echó su cabello hacia atrás, cruzó las piernas con una actitud ensayada y se giró hacia sus amigas con una sonrisa despectiva. No necesitó decir nada. Solo esa ceja levantada fue suficiente para hacer que el grupo estallara en carcajadas. Bueno, suena prometedor, intervino una voz femenina, cargada de risa. Probablemente ni siquiera ha tocado un piano de verdad antes, susurró otra, pero lo suficientemente alto como para que Alyssa la oyera. Alyssa no necesitaba voltear para saber quién decía qué. Podía sentir cada mirada, cada expresión de desprecio que la atravesaba como cuchillas afiladas. Algunos susurraban entre sí, otros sonreían con sorna, pero todos estaban esperando que fallara. Y en el centro de todo, el señor Grayson. Su expresión no mostraba nada más que indiferencia. No se reía, pero la forma en que cruzaba los brazos, inclinaba la cabeza apenas un poco, lo decía todo. Esto no era una prueba de música, era un juicio. Estaba seguro de que Alyssa fracasaría. Había visto niños como ella antes, forasteros, soñadores, aplastados por la realidad. Alyssa era solo otra más, y no necesitaba decirlo en voz alta para estar seguro de que ella no cambiaría nada. Alyssa parpadeó, pero no para concentrarse. Estaba tratando de alejar los viejos recuerdos que volvían a inundarla. Recordó la primera vez que tocó las teclas del viejo piano de la iglesia. Sus teclas estaban desgastadas, algunas astilladas, pero para ella era más hermoso que todos los pianos caros que tenían Madison y los demás. Recordó las noches en las que su madre llegaba a casa después de un largo turno, aún intentando sonreír aunque sus ojos mostraban un cansancio extremo. Había trabajado sin descanso no para comprarle a Alyssa un piano reluciente o un vestido nuevo como los de las otras chicas, sino solo para asegurarse de que hubiera comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Recordó los rechazos, las becas a las que había postulado sin éxito, los consejos condescendientes de sus antiguos profesores. Alyssa, deberías enfocarte en algo más práctico en lugar de perseguir un sueño lejano como la música. Todo eso en su momento la hizo querer rendirse. Y quizás si esto hubiera sido en otro momento, en otro lugar, en otro día, lo habría hecho. Habría bajado la cabeza, se habría sentado y habría dejado que Madison y el señor Grayson obtuvieran lo que querían. Pero hoy algo había cambiado. Alyssa tomó una respiración profunda, sus dedos aún sobre las teclas, pero esta vez no temblaban. Podía levantar la cabeza, mirar a Madison a los ojos, mirar a quienes esperaban que fallara y decir que no quería tocar. Podía volverse hacia el señor Grayson, fingir estar confundida, fingir que no sabía tocar para que él pudiera sonreír con desprecio, negar con la cabeza y pasar al siguiente estudiante. Podía tomar la salida fácil, pero no lo hizo. No sabía qué había cambiado.
Tal vez eran las largas noches de práctica silenciosa. Tal vez fueron las palabras de su madre. Tal vez fue el dolor que había estado latente demasiado tiempo. Pero ahora ya no quería huir. No necesitaba demostrarle nada al señor Grayson. No necesitaba hacer que Madison cambiara de opinión sobre ella. Pero sí necesitaba demostrarse a sí misma que no era tan pequeña como querían hacerle creer. Relajó los hombros, sus dedos rozaron suavemente las teclas y, esta vez cuando tocó las primeras notas, nada podía detenerla. El aula fue quedando en silencio gradualmente. Las risas burlonas que antes llenaban el aire parecieron ser tragadas por las primeras notas de Claire de Lune. Alisa estaba tocando. El señor Grayson, aún de pie con los brazos cruzados, de repente se detuvo, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Madison, que hasta entonces se había apoyado despreocupadamente en el escritorio, se enderezó, con el ceño fruncido de una manera que nunca antes había hecho. Los otros estudiantes, aquellos que se habían burlado cuando llamaron el nombre de Alisa, ahora guardaban silencio porque no esperaban esto. Habían estado esperando torpeza, notas equivocadas, el temblor de cada tecla. Esperaban un espectáculo, pero en su lugar escucharon solo música pura, llena de emoción, que los dejó sin palabras. Alisa no miró a nadie. Simplemente cerró los ojos y dejó que la música la guiara, porque sabía que este era el momento en el que tenía que mostrarle al mundo quién era realmente. El sonido del piano al principio fue tan ligero como un susurro, pero cada nota pareció desgarrar el pesado aire del aula. Alisa sintió el cambio, ese instante en el que nadie se atrevía a reír. Nadie se atrevía a susurrar, pero ella sabía que esto era solo el comienzo. Respiró hondo, sus dedos rozaron suavemente las teclas, cada uno buscando silenciosamente certeza. Pero en ese momento, una repentina oleada de miedo se apoderó de ella. Casi se levantó para irse. Sintió como si una fuerza invisible la estuviera alejando del asiento, como si se ponía de pie ahora, pudiera escapar del juicio, escapar de las miradas que esperaban que fallara, escapar de Madison y el señor Grayson, aquellos que nunca desearon su éxito. Podía irse. Pero entonces, como una brisa que pasaba por su mente, la voz de su madre apareció, suave pero firme. No necesitas demostrarle nada a nadie, pero nunca dejes que te menosprecien. Esas palabras fueron como una pequeña luz en la oscuridad, pero fueron lo único que la ayudó a seguir adelante. Alisa abrió los ojos. No se fue, se quedó. Madison apoyó los codos en el escritorio, inclinando la cabeza con arrogancia, sus afilados ojos verdes fijos en Alisa. No dijo nada, pero la ceja levantada y la media sonrisa lo decían todo. Adelante, muéstranos lo mala que eres. Los demás en la clase tenían la misma actitud. Algunos aún susurraban. Otros simplemente cruzaron los brazos, recostándose en sus sillas, listos para reír si Alisa cometía un error. Entonces su mirada se encontró con la del señor Grayson. Él estaba allí, ya no sonriendo como antes, sino con una expresión que Alisa no podía descifrar. No era exactamente diversión, pero tampoco era completamente sorpresa. Era como un cazador observando a su presa, esperando con calma, porque estaba seguro de lo que sucedería después. Estaba seguro de que ella fallaría. El corazón de Alisa latía con fuerza, no por miedo, sino porque estaba de pie en la encrucijada más importante de su vida. Si tocaba, daría un paso más allá. Si fallaba, quedaría atrapada para siempre en sus burlas. Para siempre. La chica que no pertenecía a este mundo. Y no dejaría que eso sucediera. Sus dedos flotaron sobre las teclas y luego comenzó a tocar. La primera nota resonó, seguida de un silencio tan profundo que Alisa sintió como si hubiera entrado en otro espacio. Un espacio donde ya no había risas burlonas, ya no había susurros, ya no había ningún sonido excepto el piano. Poco a poco, envolviendo todo, la suave pero poderosa melodía de Claire de Lune se extendió, cada nota tejiendo una imagen resplandeciente en la sala que antes había sido fría y rígida. Madison dejó de reír. Se sentó recta, los ojos abiertos de par en par, sin el brillo burlón de antes. Los demás estudiantes, que esperaban una actuación torpe, solo pudieron quedarse inmóviles. El señor Grayson, el hombre que siempre mantenía una expresión calmada, frunció ligeramente el ceño, una reacción sutil que no pudo ocultar su desconcierto. Porque no lo esperaban. Creían que Alisa temblaría, que tocaría una nota equivocada, que se detendría, que tendría miedo. Pero lo único que obtuvieron fue una interpretación que los dejó sin palabras. Alisa no necesitaba mirar a nadie. Cerró los ojos y dejó que la música la guiara.
Ya no escuchaba los susurros, ya no sentía las miradas inquisitivas. Por primera vez en su vida, no se sintió pequeña. Había elegido quedarse. Había elegido subirse al escenario. Y ahora nadie podría derribarla. La música llenó la habitación como una ola suave, pero poderosa, barriendo en un instante las risas burlonas y las miradas despectivas. Cuando sonaron las primeras notas de Clair de Lune, toda la clase pareció contener la respiración. Los rostros que habían estado esperando un fracaso rápido se transformaron en expresiones de asombro. El sonido del piano era suave y delicado, pero no débil. De hecho, tenía una fuerza invisible, una determinación firme, como si cada nota contara la historia de un largo y difícil viaje. Alisa ya no temblaba. Sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas con creciente confianza, como si aquella música siempre hubiera estado dentro de ella, esperando este momento para revelarse al mundo. Al principio se concentró solo en cada tecla, escuchando el ritmo familiar que había aprendido por sí misma durante largos y silenciosos días. Pero a medida que la música fluía, dejó de pensar en lo que ocurría a su alrededor. Ya no le importaban Madison ni aquellos que se habían burlado de ella. Ya no le importaba el señor Grayson ni su escepticismo indiferente. Solo quedaba la música. La sala cayó en un silencio absoluto. Algunos estudiantes se enderezaron en sus asientos, como si ya no se atrevieran a mostrar indiferencia. Madison, que había estado recostada en su asiento con una expresión altanera, esperando un fracaso, ahora se inclinaba hacia adelante con los codos sobre el escritorio, sus ojos fijos en cada movimiento de Alisa. Su anterior burla había desaparecido por completo. Sus amigas, aquellas que siempre reían tras cada comentario suyo, ahora también estaban en silencio. Pero su silencio no solo era de sorpresa, sino porque se habían visto atrapadas por la música que llenaba la sala, una música que no podía ser ignorada ni menospreciada. Pero el mayor cambio no estaba en los estudiantes. Estaba en el señor Grayson. Al principio permaneció de pie con los brazos cruzados, con la mirada de un maestro acostumbrado a distinguir quién tenía potencial y quién nunca llegaría a la cima. Pero después de solo unas pocas notas, la arrogancia en su expresión desapareció. Entrecerró los ojos, observando a la chica sentada frente al piano, con el rostro mostrando una leve confusión, porque en ese momento supo que había estado equivocado. Había pensado que Alisa cometería un error. Estaba seguro de que no podría tocar una pieza tan compleja perfectamente. Pero lo que estaba escuchando era una música tan refinada y llena de emoción que incluso el más orgulloso habría guardado silencio. Ahora no había duda. Alisa no solo tocaba el piano. Tocaba con el alma, con todo lo que tenía. Había practicado en la oscuridad, tocado sola en habitaciones vacías, dejando que las notas se convirtieran en su compañía. Durante los días más solitarios, sin un tutor privado, sin lecciones formales, se había enseñado a sí misma a lo largo de interminables noches. Y ahora, todo eso estaba reflejado en cada melodía que interpretaba. No necesitaba mirar a nadie, ni buscaba la aprobación de nadie. Sabía que tenía razón al sentarse frente a ese piano, porque ya no era la niña tímida que solían ridiculizar en el rincón de la clase. Era una pianista de verdad. Alisa siguió tocando, y cada nota envolvía a todos en su abrazo, atrapándolos en un espacio del que nadie podía escapar. Madison se aferró al borde del escritorio. Su rostro ya no mostraba la falsa compostura de antes. Miró a su alrededor, buscando apoyo en sus amigas, pero nadie le devolvió la mirada. Todas estaban absortas en la música, habiendo olvidado por completo que, hacía solo unos momentos, se habían burlado de la chica que tocaba. Las notas continuaron resonando, cada melodía pintando el aire como un cuadro hecho de luz y emoción. Alisa ya no temía ser juzgada. Simplemente tocaba, porque era lo único que sabía que había nacido para hacer. Sintió una liberación. Todo lo que había reprimido, todo el dolor, toda la presión que había soportado durante tantos años, ahora se expresaba a través de las teclas. No era solo una pieza musical, era su declaración más fuerte. Ya nadie podía negarla. El señor Grayson seguía de pie allí, pero su mirada había cambiado. Sus brazos, antes cruzados frente a su pecho, habían caído a los costados, y su rostro ya no mostraba su habitual expresión calmada. No quería admitirlo, pero sabía que lo que acababa de presenciar había cambiado su manera de pensar para siempre. Alisa no había fracasado. Había hecho lo que nadie en esa sala esperaba. Los había conquistado. Había salido de la sombra en la que la habían colocado. Y cuando sonó la última nota, cuando el sonido se desvaneció lentamente, como un lago tranquilo tras una brisa, la sala permaneció en completo silencio. Nadie habló.
Nadie se movió, como si todos aún intentaran procesar lo que acababa de suceder. Alisa abrió los ojos. Miró las teclas, su respiración aún un poco agitada, pero su corazón ya no latía con miedo. Lo había logrado. Había dejado que la música hablara por ella. Y en ese instante supo que todo había cambiado para siempre. Un largo momento, interminable como parecía, pasó. Cuando la última nota se disipó, dejando un silencio tan profundo que Alisa casi podía escuchar su propio latido resonando en el aire, permaneció sentada, con la mano aún descansando suavemente sobre las teclas del piano. Su respiración era pausada, pero más profunda que de costumbre. Una extraña ola de emoción se alzó dentro de ella. Ni miedo ni alivio, sino algo más fuerte. La certeza de que acababa de hacer lo que nadie en esa sala creía posible. Había logrado que su mundo entero guardara silencio. Los estudiantes que momentos antes se reían y esperaban su fracaso, ahora estaban inmóviles. Algunos aún parecían aturdidos, como si intentaran comprender lo que acababa de pasar. Los rostros que antes estaban llenos de burla, ahora mostraban confusión. Se miraban entre sí como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. No había más susurros ni risas burlonas, ni miradas condescendientes, ni murmullos arrogantes. Alisa levantó lentamente la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Madison Harrington, la chica que siempre había mantenido un aire de perfección, que nunca se había permitido parecer inferior a nadie. Ahora estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos. No quedaban sonrisas altivas. No quedaban burlas, solo asombro. Madison no podía creer lo que acababa de presenciar. ¿Qué esperaba ella? ¿Una interpretación torpe? A una Alisa avergonzada levantándose del piano con la cabeza gacha mientras la clase estallaba en carcajadas. Estaba segura de que Alisa no haría nada más que convertirse en el blanco de su diversión. Pero en lugar de eso, ahora estaba obligada a quedarse allí, atónita ante una actuación tan magnífica que no pudo reaccionar de inmediato. Y lo que más irritaba a Madison no era la sorpresa, era la verdad. La verdad de que Alisa Carter no era la débil que siempre había creído que era. La verdad de que la chica no necesitaba ropa de diseñador ni un prestigioso linaje para sobresalir. La verdad de que había algo en Alisa que el dinero nunca podría comprar. La confusión en los ojos de Madison lentamente se transformó en una ira contenida, una amargura que no quería admitir. Apretó ligeramente el borde de su escritorio, pero no dijo nada. No se atrevió a decir nada, porque sabía que cualquier palabra ahora sería inútil. Pero Madison no era la única que estaba perdiendo su confianza. Alisa miró hacia el señor Grayson. El hombre seguía de pie, pero su rostro ya no tenía la expresión engreída e indiferente de antes. Si antes la había mirado con la anticipación de su fracaso, ahora su mirada reflejaba algo más. Un asombro incontenible. No pronunció una sola palabra. Solo miró a Alisa como si intentara verla con claridad por primera vez. Tal vez, después de tantos años enseñando, se había acostumbrado demasiado a clasificar a los estudiantes, demasiado a determinar quién merecía estar en el escenario y quién debía permanecer en la audiencia. Pero en ese momento, supo que todo en lo que había creído se había puesto de cabeza. Alisa Carter no era una estudiante insignificante sin nada especial que ofrecer. No solo sabía tocar el piano, no solo tenía talento, tenía un alma musical que nadie podía negar, y eso era algo que él nunca había previsto. El aula permaneció en silencio. Alisa aún podía sentir sus dedos temblando levemente después de terminar la pieza, pero no por miedo o ansiedad, sino por algo mucho más fuerte. Sabía que había tocado algo más profundo que una simple prueba o una interpretación improvisada. Los había obligado a verla de una manera diferente. Un solo aplauso rompió el silencio desde el fondo del aula. Al principio fue un aplauso solitario, suave pero firme. Luego otro, y pronto toda la clase estalló en aplausos, llenando el silencio que había permanecido en esos pocos segundos. Algunos estudiantes se pusieron de pie, aplaudiendo con una emoción que no esperaban sentir. Algunos aún estaban atónitos, pero poco a poco se unieron a la creciente ovación. Alisa miró a su alrededor, incapaz de creer lo que veía. Las mismas personas que se habían burlado de ella, los que habían esperado verla fracasar, ahora aplaudían para ella. No porque la compadecieran, no porque se sintieran culpables, sino porque no podían negarla. El señor Grayson seguía allí, pero no aplaudió. No podía, porque hacerlo habría sido admitir que había estado completamente equivocado. Solo inhaló profundamente, sus ojos fijos en Alisa, como si estuviera reevaluando por completo quién era ella. Madison se giró, incapaz de soportar presenciar esto por más tiempo.
Se mordió el labio, apretó los puños bajo su abrigo, pero no dijo nada. Porque por primera vez en su vida, ella era la que estaba siendo dejada de lado. Alisa se puso de pie, sintiendo su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Pero esta vez no era el latido de la ansiedad ni del miedo, sino el latido de una victoria que no necesitaba que nadie le concediera. Había hecho que su mundo se quedara en silencio. Había dejado que su música hablara, y sabía que, a partir de este día, nunca volverían a mirarla de la misma manera. Las últimas notas del piano resonaron y luego se desvanecieron, como la luna hundiéndose bajo el horizonte. El aula permaneció tan silenciosa que Alisa podía escuchar su propia respiración. Podía sentir el calor aún persistente en sus dedos por el contacto con las teclas del piano. No se apresuró a dejar su asiento, ni buscó la mirada de nadie. Simplemente permitió que el momento pasara como una brisa suave, hundiéndose lentamente pero de manera profunda en las grietas de las almas que alguna vez dudaron de ella. La atmósfera en la sala se volvió densa, como si estuviera comprimida por una presión invisible. Todos los ojos seguían fijos en el podio donde el señor Grayson permanecía inmóvil, su mirada clavada en Alisa, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder en medio de una clase llena de estudiantes que él creía conocer. Entre los rostros a los que se había acostumbrado a categorizar como con potencial y aquellos que debían quedarse en la periferia, se dio cuenta de que sus prejuicios habían estado equivocados. Sus dedos se movieron ligeramente, como si quisiera hacer un gesto, pero luego se detuvo. Sus labios se presionaron con fuerza, su rostro dividido entre el reconocimiento y el terco ego que había mantenido durante tantos años. Pero los ojos de toda la clase aún estaban sobre él. Nadie hablaba, pero todos esperaban. Nadie se reía de Alisa ahora. Nadie susurraba con desprecio. Habían visto lo que nunca imaginaron. Alguien a quien consideraban insignificante había hecho lo que ellos ni siquiera podían concebir. Y ahora querían saber cómo respondería el señor Grayson. Él tomó una respiración profunda, como si estuviera tragando algo difícil de aceptar. Luego, con una voz lenta y cargada de conflicto interno, dijo: «No esperaba esto. Lo hiciste bien». Las palabras resonaron en el espacio en silencio, pero no llevaban un elogio generoso o voluntario. En cambio, eran reacias, un reconocimiento de alguien que no quería admitirlo, pero no podía negar la realidad. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Algunos fruncieron el ceño, como esperando que dijera más, pero él no continuó. Aunque había reconocido el talento de Alisa, era claro que ese no era el cumplido que quería darle. Era un reconocimiento forzado, un respeto no genuino. Alisa lo sintió de inmediato. No esperaba elogios de él, ni quería cumplidos vacíos o palabras huecas. Sabía que si no fuera por los ojos de la clase sobre él, nunca habría pronunciado esas palabras. Pero eso no importaba, porque no necesitaba su reconocimiento para saber su propio valor. Alisa respiró hondo y luego se puso de pie lentamente, su mirada firme mientras lo miraba directamente a los ojos. No bajó la cabeza ni mostró gratitud por su elogio reticente. En cambio, su voz resonó, clara y afilada, cada palabra como un cuchillo cortando a través del escudo de poder con el que el señor Grayson siempre se había rodeado. Todos tienen talento. Lo que importa es si tienes los ojos para verlo. La sala pareció estremecerse. No fue el volumen de su voz lo que causó la conmoción, sino el peso de cada palabra que pronunció. Nadie se movió. Nadie respiró profundamente. Madison, que había permanecido inmóvil de principio a fin, giró rápidamente la cabeza con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus amigas permanecieron en silencio. Nadie se atrevió a burlarse o a interrumpir, porque sabían que esa declaración no estaba dirigida solo al señor Grayson. Estaba dirigida a todos los que alguna vez habían menospreciado a Alisa, a todos los que creían tener el derecho de determinar el valor de alguien basándose únicamente en lo que ellos consideraban correcto. El ambiente en el aula pareció congelarse por unos segundos, pero luego ocurrió algo que nadie esperaba. Un aplauso estalló, pero esta vez no era por la interpretación, era por sus palabras. Algunos estudiantes, incluso aquellos que antes se habían distanciado de Alisa, comenzaron a asentir, intercambiando miradas como si acabaran de darse cuenta de algo que antes no habían notado. Algunos sonrieron en silencio, no con lástima, sino con respeto genuino. Un chico sentado en la parte trasera del aula, alguien que Alisa nunca pensó que prestaría atención a ella, murmuró suavemente: «Tiene razón,
Una chica que siempre había seguido a Madison, pero que nunca hablaba, asintió levemente, con una expresión que reflejaba una introspección que nunca antes había tenido. El cambio no era evidente, pero era real. Se veía en la forma en que algunos estudiantes empezaban a mirar a Lisa de manera diferente, en la forma en que ya no la veían como una extraña. Se veía en la manera en que miraban al señor Grayson, ya no con la confianza incuestionable que antes tenían en su maestro, sino con ojos llenos de reflexión. Y lo más importante, se veía en Alisa misma. Ya no sentía que tenía que buscar validación. Ya no se sentía como una extraña en este mundo. Sabía que había cambiado algo, aunque fuera solo un poco, aunque fuera solo por un momento. Había logrado que reconsideraran. Y eso valía más que cualquier elogio. El señor Grayson no dijo nada más. Observó a Alisa por un largo momento. Luego tomó una respiración profunda, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Pero al final no discutió porque no podía. Alisa había dejado que su música hablara, y ahora había dejado que su voz se escuchara. Le gustara o no, ella había reclamado su lugar en este mundo. La tensión en el aula no se había disipado por completo. Los ojos seguían sobre Alisa, algunos llenos de sorpresa, otros mezclados con admiración. Y algunos, especialmente los de Madison, aún no podían aceptar el hecho de que el orden en esta aula había sido completamente alterado en solo unos pocos minutos. Pero a Alisa ya no le importaba eso. Había dicho lo que necesitaba decir. Había dejado que la música hablara por ella. Y ahora, aunque nadie lo reconociera, sabía que ya no era la extraña que todos pensaban que era. Justo cuando el ambiente en la sala oscilaba entre el elogio y la confusión, la puerta del aula se abrió de repente. Todos giraron la cabeza cuando una mujer entró. La señora Collins era una de las maestras con más trayectoria en Willow Ridge Academy, no solo respetada por los estudiantes, sino también por toda la facultad. Su cabello, salpicado de canas, estaba cuidadosamente recogido en la nuca. Sus ojos eran agudos pero cálidos, y su postura siempre erguida, como si llevara sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de ser una verdadera educadora. Pero lo que hizo que su entrada en ese momento fuera aún más notable fue la forma en que observó a Lisa. Desde el momento en que entró en la sala, había escuchado la interpretación. A diferencia de los demás, la señora Collins no mostró sorpresa. Si había algo en su mirada en ese instante, era certeza, como si acabara de encontrar algo que había estado buscando durante mucho tiempo. No prestó atención a las miradas curiosas de los estudiantes. No notó la expresión incómoda del señor Grayson ni el resentimiento que se reflejaba en la mirada de Madison. Solo miró a Lisa y con una voz serena pero llena de significado preguntó, ¿alguna vez has pensado en solicitar una beca de música? La sala entera se paralizó. Los ojos de Alisa se abrieron de par en par, sintiendo que debía haber oído mal. ¿Una beca de música? Eso era algo que nunca se había atrevido a imaginar. Amaba el piano desde que era niña, pasando su infancia sentada en silencio frente al viejo piano de la iglesia, dejando que sus dedos exploraran las teclas sin que nadie la guiara. Pero por mucho que lo deseara, por muchas horas que pasara practicando sola, ese sueño siempre había parecido inalcanzable. Los chicos en Willow Ridge Academy no eran como ella. Tenían padres dispuestos a gastar decenas de miles de dólares en profesores particulares. Tenían pianos de cola en el centro de sus salas de estar, clases de música prestigiosas, grandes escenarios en los que se presentaban desde pequeños. Y ella solo era una chica con nada más que pasión. Y en este mundo, la pasión no siempre era suficiente. Nunca se había atrevido a pensar que podría estar a la altura de quienes eran considerados prodigios musicales. Nunca imaginó que alguien vería el verdadero valor en su forma de tocar. Pero ahora, la persona que estaba frente a ella, una profesora a la que siempre había admirado en silencio, le estaba haciendo una pregunta que jamás pensó escuchar. La señora Collins no apartó la mirada de Alisa. No había duda en sus ojos. Hablaba en serio. No porque quisiera ser amable, no porque sintiera lástima por ella, sino porque había visto algo en Alisa que nadie más había reconocido. A su lado, Madison apretó el puño. Sus uñas se clavaron profundamente en la palma de su mano mientras intentaba mantener el rostro neutral, pero no podía ocultar la tensión que la consumía. Siempre había sido la estrella de la clase. Era la que recibía elogios de los profesores, la que tenía profesores particulares contratados por sus padres, la que era elegida para tocar en los eventos más prestigiosos de la escuela. Había pasado toda su vida asegurando su posición, garantizando que nadie pudiera superarla.
Y ahora, justo frente a ella, alguien a quien antes había considerado indigna de atención estaba recibiendo una oportunidad para una beca musical. No ella, sino Alyssa Carter. La ira dentro de Madison se encendió, pero no pudo hacer nada. No podía oponerse. No podía volverse hacia la señora Collins y decirle que estaba equivocada, porque todo lo que acababa de ocurrir probaba lo contrario. Y eso la volvía loca. Alyssa aún no había hablado. Todavía estaba demasiado impactada, demasiado sorprendida por la oferta. Miró alrededor del aula, viendo rostros que antes la habían menospreciado ahora observándola, con una curiosidad y admiración que nunca antes había recibido. Miró al señor Grayson, notando la incomodidad en su expresión, la manera en que evitaba la mirada de la señora Collins como si se sintiera amenazado. Porque si Alyssa realmente tenía la oportunidad de obtener la beca de música, si de verdad tenía la posibilidad de salir de ese lugar y perseguir su sueño, entonces toda su percepción del talento y del mérito se vería completamente trastornada. Bajó la vista hacia sus manos, sus dedos aún sintiendo el eco de la música que acababa de tocar. Tal vez este ya no era un sueño lejano. Tal vez esta era, de verdad, una puerta abriéndose ante ella. Tomó una profunda respiración, tratando de controlar la emoción que le oprimía el pecho, y luego levantó la cabeza lentamente, encontrándose con la mirada firme e inquebrantable de la señora Collins. ¡Ay! Alyssa se detuvo por un momento, como si ni siquiera ella pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Quiero intentarlo. La señora Collins sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo. Pero al fondo del aula, Madison sintió que su mundo se derrumbaba. Alyssa salió del salón en un extraño silencio, con pasos ligeros pero con su corazón agitado como una tormenta en su interior. No sabía qué esperaba, no sabía cuánto duraría el cambio, pero había algo de lo que estaba segura. Ya no era la Alyssa Carter de ayer. Caminó por el pasillo, pasando junto a grupos de estudiantes que charlaban, algunas miradas deslizándose hacia ella, ya no llenas de desprecio o burla, sino de curiosidad, reconocimiento y quizás un poco de admiración. Salió por las puertas de la escuela. Una brisa suave despeinó su cabello, y solo cuando su pie cruzó los portones de hierro de la Academia Willow Ridge, se dio cuenta de que su corazón aún latía con fuerza en su pecho. ¿Qué había sucedido hoy? ¿La música? ¿Los aplausos? ¿La expresión atónita de Madison? ¿La inusual incomodidad del señor Grayson? ¿La oferta de la señora Collins? Todo se sentía como un sueño, pero ya no era un sueño efímero e inalcanzable. Era real. Alyssa comenzó a correr. No por miedo, no para escapar, sino porque quería llegar a casa de inmediato, contarle a su madre, compartir con ella algo que nunca imaginó que sucedería en su vida. Cada paso la acercaba más al pequeño apartamento donde vivía con su madre. Sus viejos zapatos golpeaban suavemente el pavimento, pero no le importaba. Corrió por calles familiares, por las pequeñas tiendas de abarrotes, donde su madre solía comprar comida después de su turno, por los callejones que recorría cada día, sin imaginar que alguna vez podría escapar de ese mundo y alcanzar su sueño. Y entonces, cuando la puerta del apartamento apareció ante ella, cuando su mano tocó el pomo, las lágrimas inundaron sus ojos. Pero no eran lágrimas de dolor, no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de esperanza. La puerta se abrió y frente a ella estaba su madre, Monica Carter, con los ojos cansados pero siempre llenos de dulzura, con algunos mechones plateados en su cabello, pero aún irradiando el calor del amor incondicional. Aún llevaba su uniforme de enfermera, prueba de que acababa de terminar su turno. Pero cuando vio a su hija allí, con los ojos rojos y la respiración agitada después de correr tanto, la preocupación apareció de inmediato en su rostro. Alyssa, ¿qué pasó, cariño? Incapaz de contenerse más, Alyssa se arrojó a los brazos de su madre, dejándose envolver por esa calidez familiar. Y en ese momento supo que realmente lo había logrado. Había derribado el muro invisible que la había aprisionado durante tantos años. Había demostrado al mundo, y más importante aún, a sí misma, que era valiosa. Había logrado que la escucharan. Su voz tembló mientras pronunciaba las primeras palabras. Mamá, toqué, y me escucharon. Mónica se apartó un poco, colocando ambas manos sobre las mejillas de su hija, su mirada llena de amor, pero también de preguntas. Dime, cariño, ¿qué pasó? Alyssa respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos en medio de la oleada de emociones. Comenzó a contarle cómo el señor Grayson se había burlado de ella, sobre las miradas expectantes que esperaban su fracaso.
sobre cómo casi se había rendido, pero luego recordó las palabras de su madre y decidió levantarse, colocar sus manos sobre las teclas y tocar. Le contó cómo toda la clase quedó en silencio, cómo Madison perdió su arrogancia, cómo el señor Grayson quedó desconcertado, sin poder negar la verdad. Y finalmente le habló de la señora Collins, de la oferta de la beca musical. Una puerta que Alisa nunca había pensado que se abriría ante ella. Cada palabra era como una pequeña llama que calentaba el corazón de Mónica. La escuchó sin decir nada, simplemente sostuvo la mano de su hija en silencio, como si quisiera preservar ese momento para siempre. Entonces, cuando Alisa terminó, cuando cayó la última de sus lágrimas, pero ya no eran de tristeza, Mónica acarició suavemente el cabello de su hija y con una voz suave pero firme le dijo: «Siempre has sido suficiente, cariño. Solo necesitabas creerlo». Alisa se quedó inmóvil. Había escuchado las palabras de aliento de su madre muchas veces antes, pero hoy, al oírlas de nuevo, cobraron un significado completamente nuevo. Antes, siempre pensó que su madre solo decía eso para consolarla. Siempre creyó que su mamá solo quería que no renunciara a sus sueños, incluso cuando el mundo le decía que no era lo suficientemente buena. Pero hoy comprendió algo importante. Su madre nunca había dudado de ella. Nunca había visto su sueño como una simple fantasía. Nunca había pensado que no era capaz. La única que había dudado de sí misma era ella. Alisa sintió como un nudo invisible dentro de ella se deshacía, un nudo que la había atado durante tantos años. Sonrió, una sonrisa real, sin miedo ni dudas. Ahora lo creía. Creía que era valiosa. Creía que podía lograrlo. Y por primera vez sintió que su sueño ya no estaba fuera de su alcance. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando la pequeña habitación de Alisa, donde estaba sentada en silencio frente a su escritorio, con los ojos fijos en la pantalla de su vieja laptop. Las palabras en la pantalla parpadearon ante ella. La solicitud para la beca de música de Willow Ridge, un formulario que nunca imaginó que estaría llenando hace apenas unos días. Colocó su mano sobre el teclado, pero se detuvo, no por preocupación, sino porque quería absorber completamente el momento. Hace una semana ni siquiera se atrevía a creer que tenía esta oportunidad. Hace una semana seguía siendo la chica tímida sentada en la última fila, tratando de volverse invisible para evitar las miradas burlonas de Madison y personas como ella. Pero ahora todo había cambiado. Su respiración era más profunda. Sus ojos brillaban con una determinación que nunca había visto en sí misma antes. Sabía que esto era solo el comienzo, que el camino por delante no sería fácil, que el talento por sí solo no garantizaba que todo le resultaría sencillo. Pero el sueño ya no era un ideal lejano. Ahora lo estaba tocando. A pesar de su creciente confianza, Alisa no podía deshacerse por completo de las preocupaciones que aún persistían en su interior. Sabía que, incluso si era seleccionada para el programa de becas, seguiría enfrentándose a innumerables desafíos en Willow Ridge. La mayoría de los estudiantes que perseguían la música habían pasado años practicando con profesores privados, tocando instrumentos costosos y actuando en prestigiosos eventos. ¿Y ella? Ella había aprendido a tocar el piano por sí misma, usando solo sus oídos y manos para descubrir cada nota, tomando prestadas partituras antiguas de la biblioteca, pasando noches en vela en un rincón de la iglesia, donde solo estaban ella y aquel viejo piano, el único que la entendía más que nadie. ¿Cómo podría competir con ellos? Un pensamiento cruzó su mente, la sensación familiar que la había retenido durante tantos años. Tal vez aún no era lo suficientemente buena. Pero entonces recordó el momento en que colocó sus manos sobre las teclas del piano, aquel día en clase. Recordó el silencio absoluto después de la pieza, la mirada atónita de Madison y el instante en que el señor Grayson no pudo refutar la verdad. Había logrado lo que nadie creía posible. No solo era lo suficientemente buena, había superado todas sus expectativas. Y si lo había hecho una vez, podía hacerlo de nuevo. Apretó los puños, sus ojos brillando con una confianza que nunca antes había sentido. Pase lo que pase, no se rendiría. Seguiría adelante hasta el final. Alisa comenzó a llenar la solicitud. Nombre completo: Alisa Carter. Campo de especialización: piano clásico. Solo escribir esas palabras le provocó una sensación extraña. Siempre había pensado que cosas como esta eran para otros, para los niños ricos, para aquellos que podían dedicar todo su tiempo a la música sin preocuparse por el dinero, para aquellos cuyos padres lo invertían todo en su éxito. Pero ahora estaba escribiendo su propio nombre aquí.
No porque alguien sintiera lástima por ella, no porque alguien quisiera ayudarla, sino porque merecía estar aquí. Siguió completando cada sección, respondiendo preguntas sobre por qué había elegido la música, cómo había comenzado a tocar el piano y qué creía que la música le había dado. Cuando llegó a la última parte, donde le pedían un ensayo corto sobre por qué merecía la beca, Alisa se detuvo de repente, con el dedo flotando sobre el teclado. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que la respuesta siempre había estado allí, en su corazón, desde el primer día que tocó aquellas teclas. Abrió los ojos y comenzó a escribir. No nací con las condiciones perfectas para dedicarme a la música. Nunca tuve un maestro que me guiara. Nunca poseí un piano costoso, ni tuve la oportunidad de actuar en un gran escenario. Pero tengo algo que nada puede reemplazar. Un amor por la música y la perseverancia para nunca rendirme. Toqué todos los días, no porque alguien me lo dijera, sino porque no podía vivir sin la música. Toqué con el corazón, con las esperanzas y las luchas que he atravesado. Y cuando coloqué mis manos sobre las teclas, no solo creé sonidos. Conté mi propia historia. No estoy solicitando esta beca porque quiero un trato especial. Estoy solicitando esta beca porque creo que tengo algo especial que ofrecer, porque creo que mi música merece ser escuchada, y porque sé que si se me da la oportunidad, no la desperdiciaré. No soy una niña con un punto de partida perfecto, pero soy alguien que sabe que, sin importar dónde comience, puedo subir al escenario y hacer que el mundo entero escuche. Leyó cada palabra, sintiendo cada oración como si fuera una parte de sí misma. Sin miedo, sin dudas, solo una certeza. Lo lograría. Presionó el botón de envío. La pantalla mostró un mensaje. Tu solicitud ha sido enviada con éxito. Alisa miró esas palabras, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. No era miedo. Era una puerta abriéndose frente a ella. Había dado el primer paso hacia su sueño. Alisa entró en la habitación, cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en la silla de madera junto al viejo piano. La habitación estaba envuelta en silencio. Solo la suave luz amarilla del techo iluminaba cálidamente todo a su alrededor. Este espacio le era tan familiar. Era el lugar donde había pasado incontables noches sola, sus dedos deslizándose sobre las teclas gastadas del piano, donde sus sueños alguna vez habían volado alto. Pero también era aquí donde a menudo se preguntaba si realmente era lo suficientemente buena. Pero hoy todo era diferente. Alisa ya no era la chica tímida sentada en la esquina del aula. Ya no era la sombra invisible que Madison podía pisotear con facilidad. Ya no era alguien a quien el señor Grayson pudiera menospreciar. Solo porque no había nacido en una familia adinerada, la habían tratado como una extraña. Pero ya no. Ya no era la forastera. Era la que se había levantado, la que había caminado hasta el piano, la que había silenciado la clase y había dejado que su talento derribara las barreras que otros intentaron imponerle. La oferta de beca de la señora Collins no fue un milagro. No llegó porque alguien quisiera darle una oportunidad por lástima. Llegó porque se la merecía. Y sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos. Sabía que Madison seguiría intentando hacerla caer. Sabía que, incluso con la beca, enfrentaría competidores con más talento, con más oportunidades, aquellos que llevaban años de ventaja. Pero ahora ya no tenía miedo. Colocó su mano sobre las viejas teclas y presionó suavemente una nota. El sonido resonó, imperfecto, no tan rico como el del piano de cola en Willow Ridge, pero para ella tenía un significado mucho más profundo que cualquier otra música en el mundo. Era su voz. Un pensamiento cruzó por su mente, tan claro como si alguien acabara de susurrárselo al oído. No dejes que nadie defina tu valor. Personas como el señor Grayson, como Madison, alguna vez pensaron que podían decidir quién merecía algo y quién no. Pero estaban equivocados. No tenían derecho a hacerlo. Porque el valor no proviene de la fama, del linaje o de lo que los demás piensen de ti. El valor proviene de dentro de ti. Respiró hondo y comenzó a tocar. La melodía fluyó lenta pero firme. Las notas se entrelazaron, llenando la pequeña habitación con un sonido que estalló como una declaración de que nunca se detendría, de que nunca dejaría que nadie volviera a apagar sus sueños. Y si tienes talento, deja que hable por sí solo. Alisa cerró los ojos, dejándose llevar por la música, dejando que el mundo se desvaneciera en las melodías que había pasado su vida persiguiendo. Y esta vez ya no tenía miedo. Alisa Carter no nació en las circunstancias perfectas, ni tuvo un camino pavimentado esperando por ella. Pero eligió no dejar que nadie definiera su valor.
dejando que la música hablara por ella, demostrando que el talento no pertenece a ninguna clase social, sino a aquellos que son lo suficientemente persistentes y valientes para perseguirlo. La historia de Alisa no es solo la historia de una chica que toca el piano. Es la historia de la resiliencia, de atreverse a levantarse cuando el mundo duda de ti, de convertir el desprecio en motivación para brillar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguien ha intentado aplastar tus sueños? ¿Qué hiciste para superarlo? Comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez tu historia inspire a alguien. Si encontraste esta historia significativa, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal para que podamos seguir trayéndote historias de persistencia, determinación y personas que nunca renuncian a sus sueños. Nos vemos en el próximo video.